Cuando el pasado se niega a ser enterrado, la memoria se convierte en cicatriz, una historia real forjada a sangre y tierra. Estás escuchando Almireces de Manat. Capítulo 3. Entre ecos y quejíos. El sol de un final de otoño de 1964 se alzaba sobre el pueblo con esa luz diáfana que prometía un día fresco, pero en la taberna de Antonio y María ya hervía un calor distinto, el de las voces, el humo del tabaco y el vaho del café. Las puertas, viejas maderas que habían aguantado incontables amaneceres, se abrían de par en par. No era un bar cualquiera, era, sin duda, el corazón que iniciaba el día, el primer pulso vital de todo el pueblo. María, adelantando faena en el santuario de la cocina, se movía como un torbellino silencioso y preciso. Su reino, donde el fuego de los fogones pintaba las paredes de un resplandor anaranjado, olía a ajo frito, a laurel y a vino blanco evaporándose. Con un paño grueso, retiraba del calor la gran olla de caracoles recién guisados, cuyo hervor ya se había rendido a suaves borboteos. Inmediatamente después, hundía el cucharón en el humeante caldillo de pinta roja. Entornaba los ojos, probaba, y un gesto casi imperceptible de aprobación confirmaba el punto exacto. Era un secreto a voces. La fama de aquel caldillo era tan grande como la intensidad de su picante. Una lengua de fuego que obligaba a los clientes a aplacar el escozor con más vino y más cerveza. Una bendición para un cajón de madera que hacía de caja registradora. Satisfecha, se giraba hacia un barreño de almendras crudas, preparándolas para el golpe seco y rítmico de la maja en su inseparable mortero de bronce. Mientras tanto, tras el mostrador de madera pulida, Antonio Medina, el progenitor de Pedro, se movía con la lentitud pausada de un barco cargado. Era un hombre recto, de esos de antes, con una notable seriedad que le había ganado el respeto de propios y extraños. Bajo esa apariencia formal, sin embargo, latía un espíritu trabajador incansable. Aquel negocio que junto a su esposa había montado en Cártama unos años atrás no era una simple ocurrencia, sino un proyecto de vida edificado con esmero en una robusta vivienda de 2 plantas. El bar se alzaba, curiosamente, justo en la entrada principal del pueblo, un punto estratégico. Por eso, con el tiempo, el ingenio popular terminó llamándolo, con afecto y naturalidad, Bar El Tropezón. La mañana en el bar era un ritual sagrado. Antonio servía tazas de café humeante que templaban el cuerpo y calibres de aguardiente que enardecían el espíritu. Los clientes, la mayoría jornaleros, hablaban de la faena, de la cosecha o de la pelúa que había caído esa noche. El sonido de los vasos, el tintineo de las cucharillas y el murmullo constante de las voces se mezclaban con el olor avinagrado del lomo con manteca y al consagrado café recién molido. Al caer la tarde, el ritual se invertía. El olor a taberna mañanera daba paso al vaho ácido del vino barato y al humo denso de los celtas sin boquilla. Ya no entraban hombres con la urgencia del frío, sino con el peso del jornal doblándoles la espalda. Las conversaciones eran sobre la miseria de la paga o las trampas de una partida de dominó. El tintineo de las tazas era sustituido por el golpe seco de las fichas sobre la madera. Y sobre sus cabezas, en la tribuna, las botellas de solera seguían brillando, intocables, como una formación silenciosa de un mundo al que ninguno de ellos pertenecía. La tarde avanzaba, y con ella la paciencia de Antonio se ponía a prueba. Su experiencia le permitía pronosticar cualquier altercado con la precisión de un oráculo. En aquel momento estaba presagiando que al ritmo con el que su cliente Andrés se tomaba las copas,
luego no se acordaría de pagarlas. Era un ciclo vicioso, tan predecible como el amanecer. Con esta ya van 14. ¿Te has enterado, André? Andrés, por su parte, parecía adentrarse en un universo propio. Su voz, ya pastosa por el aguardiente, se arrastró en un agriado canto flamenco que solo él era capaz de entender. Qué mala ha sido la fortuna, ajá. A quienes no velaron en su día, yo que no la velé pa' nada, qué malo fui. A mí me tendrían que matar, ajá. Antonio, Antonio Medina. Qué buena gente eres. Aquel bebedor, un saco de pesares, acarreaba en su alma un sentimiento oculto, tan oculto que era en la bebida la única manera de ahogar sus penas. Él siempre respondía igual desde la sexta copa. Su repetición era la crónica desesperada de una culpa inconfesable. El tabernero, Antonio, con su peculiar carácter seco, recto y serio, no tardaría en darle el primer toque de atención. Aquí no quiero problemas, André. Pa' cantar tiene ahí fuera todo el llano del Santo Cristo. El murmullo se cortó de golpe por la entrada de 2 guardias civiles. El silencio se hizo espeso. Tras aceptar una copa que el propio Andrés, en un último alarde, les invitó, los guardias se acercaron a él. A ver, André, ¿tú tienes algo que contarnos? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué tienes la frente tan destrozada? Vamos a dar un paseo para el cuartelillo, que allí nos va a explicar alguna cosa. Andrés balbuceó la excusa de una caída, sin saber que su suerte estaba echada desde que una denuncia formal había sido presentada esa misma tarde en el cuartel. Sin más preguntas, cada guardia lo agarró de un brazo y lo arrastraron hacia la puerta, sus botas raspando el serrín. Se lo llevaron como un fardo, su figura desapareciendo en la oscuridad. A partir de aquella noche, nadie en Cártama volvió a saber nada de aquel cantao. El misterio de su desaparición y el de su hija casi invisible se hundió en el abismo. El murmullo tardó en volver al bar, y cuando lo hizo, sonaba distinto. En la trastienda, ajeno a todo, estaba Pedro cenando junto a la mesa camilla, mientras hablaba con su madre. A todo esto, ¿cómo va con lo de su espalda? Ya la tengo mejor, hijo. No quiero ni pensar cómo estaría si no llega a ser por aquella muchacha que me agarró cuando me estaba cayendo. Pues sí que fue curioso aquello. Es una pena no saber quién era. Madre, ¿y cómo era ella? María dejó el paño sobre la mesa y su mirada se perdió en el recuerdo. No sabría cómo explicarlo, hijo. No parecía de este mundo. Era como si estuviera hecha de la misma tierra del Camposanto, callada y antigua. Tenía una calma que no era normal, una quietud y una mirada, Pedrillo. Tenía una mirada que no preguntaba, que ya sabía, muy seria, muy profunda. Era como un ángel de tierra, uno de esos que nacen entre las espinas. Llegó la hora del cierre, los rituales de la noche, las sillas arrastradas, el tintineo de las monedas, el pesado cerrojo de madera echado en la puerta. La familia estaba por fin a salvo. Entonces sonó. 3 golpes secos en la puerta, fuertes, imperativos. La familia se quedó helada. Madre, ahí están ya. María se levantó, con un nudo de premonición en el estómago, y abrió el cerrojo. En el umbral solo estaban los rostros cansados de sus hijas, Pepa y Rosita, ajenas al drama. Al entrar, Pepa le susurró a su hermana. Rosita, tengo la sensación de que hoy aquí se ha tenido que guisar algún follón. María las miró, sin mostrar un minúsculo gesto, su rostro una máscara de cansancio. A la cama las 2 ahora mismo. Mañana hablaremos. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, echando el cerrojo como si quisiera atrancar no solo la noche,
sino también los fantasmas que acababan de llevarse a Andrés el vaquero. Parte 2. Ecos en el almirez. Agotada por la tensión de la noche, María se refugió en el silencio de su cocina. Sus manos, por pura costumbre, buscaron el objeto que era la extensión de su alma, el pesado mortero de bronce. Lo cogió, sintiendo el frío del metal, un frío que parecía contener la memoria de todas las mujeres de su estirpe. Cada golpe de la maja contra sus paredes era un latido del tiempo, y mientras sus manos empezaban el ritmo monótono de un majado de almendras, su mente, por fin, se rindió al recuerdo, cruzando el puente invisible hacia el origen de aquella herida familiar. Corría el año 1896. Había tierras en el corazón de Andalucía que parecían olvidadas por Dios. Bernardo Jiménez era el amo de una de esas tierras. No era un señorito de cuna, sino un ricachón de secano, un hombre hecho a sí mismo a base de un carácter apretado y una tenacidad que rayaba en la crueldad. Lo llamaban el Canito por la blancura prematura de su pelo. Su cortijo, el lagar blanco, era su imperio personal y su palabra la única ley. Su hija, Josefita, llevaba casi 10 años prometida a Juan el Bocasaco, un futuro que parecía al alcance de la mano, hasta que la hermana menor de Josefita, Mariquilla, murió de un mal de costado. En el velatorio, Juan cometió el error que sentenciaría a Josefita para siempre. Al recibir el pésame, respondió con una inocencia brutal. Bueno, hombre, no hay mal que por bien no venga. Así, el día de mañana mi Josefita pillará más herencia. La frase, dicha sin malicia, llegó a los oídos de Bernardo como un veneno. Que el prometido de su hija especulara con la herencia sobre el cuerpo aún caliente de Mariquilla fue una afrenta que su orgullo de patriarca no podía tolerar. Semanas después, cuando Josefita intentó interceder, Bernardo fue implacable. Ese hombre no vuelve a poner un pie en lo mío. Y tú, como si te quieres meter a monja, pero el bocasaco ese, que no se le ocurra aparecer por aquí. ¿Te has enterado? ¿O te lo tengo que repetir como a una tonta? Y no se habló más. Con el corazón y el futuro rotos por la soberbia de su padre, Josefita se rindió. No lloró, no suplicó más. Simplemente dejó que un frío distinto al del miedo se le instalara en el pecho. Por la mente de María viajaba ahora ese frío rencor de Josefita hacia Bernardo. Y no le faltaban motivos, pues aquella mujer se quedó sola, resentida, viendo pasar los años en el olvido, convertida en una sombra que se marchitaba silenciosamente en el corazón del imperio de su padre. Con esa imagen clavada en el pensamiento, María detuvo en seco el golpe de la maja. El repiqueteo metálico del bronce se apagó de repente, dejándola a solas en la penumbra de la cocina con el aroma de la almendra machacada. Apretó el mango del almirez y cerró los ojos, sintiendo un escalofrío que no pertenecía a esa noche del 64, sino que viajaba desde muy lejos, desde el frío invierno de aquel 1893. En ese silencio, María comprendió que la sombra en la que se consumió Josefita no era solo un cuento antiguo del lagar blanco, era una herida viva, la grieta original por donde su propia sangre había empezado a doler y cuyo latido sentía ahora vibrar bajo sus propias manos. Hay secretos que pesan demasiado para esperar otra semana. Si la intriga te quema y quieres conocer el resto de esta historia ahora mismo, tienes el libro con más detalles y completo esperándote en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. Pero si prefieres que el tiempo dicte su ritmo, suscríbete y te esperaré en el próximo episodio.